Parte 9. Basara y los demás que habían decidido retirarse temporalmente, se encontraron con una cierta clase especial en el tercer piso. Era un espacio con mesas de cocina con fregaderos, estufas, cajones y estaban alineados, la clase de economía doméstica que no tenía equipos inferiores a una escuela culinaria. ¿Están bien?, Sakazaki preguntó después de tomar una respiración profunda. Estoy bien. Yo también. Basara y Tachibana sintieron al mismo tiempo responder. Pero, ¿por qué Sensei? Y le preguntó a Sakazaki. ¿Por qué los ayudaría? Y, al mismo tiempo, ¿por qué iba a usar habilidades especiales? Tachibana también tenía las mismas preguntas, y en silencio esperó la respuesta de Sakazaki. Sakazaki solo puso su habitual sonrisa y dijo. En realidad, Jin y yo somos viejos amigos. Él me había pedido que cuidara de ti mientras que él iba al reino de los demonios, y es por eso que estoy aquí, de mi padre. Entonces, Basara recordó las palabras que Sakazaki le había dicho el día que se transfirió, y Sakazaki le dio una sonrisa amarga. Está bien. El día en que nos conocimos, te hubieras preguntado si sabías quién era el conocido de Jin en esta escuela, y en realidad ese era yo. No soy uno de los héroes, pero tengo algunas habilidades especiales, como se ha visto. Las palabras de Sakazaki partieron algunas visualizaciones dentro de la mente de Basara. Los héroes eran una organización fundada para lidiar contra la raza de los demonios, y había algunos que se ocupaban de diversos seres sobrenaturales como Tachibana, quien era un vampiro, eligiendo actuar sin ningún tipo de limitaciones de una organización, la gente como magos jubilados, exorcistas y onmiji. Sakazaki era probablemente parte de ellos. Ya veo, siento habértelo ocultado. Era para ocultar mi identidad de modo que pudiera moverme en las sombras, y darte una mano cada vez que hubiera una necesidad. A decir verdad, yo hubiera querido ayudarte a lidiar con esos héroes y demonios que tenían malas intenciones hacia mí, pero, la expresión de Sakazaki se puso seria. Lo siento mucho, yo soy un maestro de esta escuela, tengo a muchas personas que proteger, incluido tú. Después de que Hasagawa vino aquí, prácticamente todo el mundo relacionado con la escuela se ha convertido en su rehén. Si me pillara en un movimiento sin cuidado, quién sabe cuántas personas se utilizarían como escudos de carne. Por favor, perdóname. No hay necesidad de eso, que nos ayudara en este momento fue suficiente. Gracias, Sensei. El problema entre los héroes y la raza de los demonios es algo que Basara y los demás deben conformarse personalmente, y no ser entregados a ellos por alguien más. Sin embargo, fui ayudado una vez más por papá. Que Yuki no recibiera castigo por parte del pueblo, fue probablemente el resultado de Jin mediando en las sombras, y quién sabe cuánto más había planeado. Tal como Basara se aseguró una vez más por la fiabilidad de su padre. Sin embargo, Touhou, no te lo dije antes, que había que tener cuidado de Hasagawa Chisato. Lo siento. Los regaños de Sakazaki causaron que Basara bajara la cabeza. Sakazaki-sensei. ¿Qué clase de persona es Hasegawa-sensei? Tachibana preguntó tímidamente desde el lado, y Sakazaki sacudió la cabeza al responder. No me queda claro eso, ¿o bien? Lo que sé es cómo se ha visto, que posee una cantidad terrible de poder. Gracias a Dios que hasta ahora, nada grave ha sucedido. Probablemente porque ella no quería problemas, ella había movido la conciencia de todos fuera por sí misma. Esa es la razón por la que he estado manteniéndome observando en secreto, para evitar estimularla, pero últimamente la situación ha cambiado. Entonces, la razón por la que Onou-senpai de repente se volviera extraño será. Sakazaki asintió con sí, y Tachibana, quien había preguntado, murmuró, ¿cómo puede ser eso?, mientras que estaba conmocionado. Pero no era ninguna sorpresa. Fue Hasagawa quien había convencido a Tachibana de unirse al comité organizador, y descubrir que ella había estado planeando hacerle daño al festival deportivo le daría a Tachibana un gran golpe. Sakazaki-sensei, ¿qué tiempo cree que las barreras que ha creado puedan durar? No soy capaz de darte una respuesta precisa. Cada una de ellas tendrá una duración de unos 5 minutos, por lo que todas serán de unos 30 minutos, ya veo. Entonces, Basara de repente balanceó Brinil. No hubo ningunas acciones preliminares, un completo ataque por sorpresa. Normalmente hablando, era completamente inevitable. Ahora mismo. Tetoho-kun. Tachibana estaba en una pérdida de palabras, con un shock llenando su voz. Pero Sakazaki era diferente. Dio un salto hacia atrás, con habilidad aterrizando en el suelo después de evitar el ataque de Basara. Touhou. Puedo entender que has pasado por muchas cosas y no puedes confiar fácilmente en las personas. Como se puede ver ahora, no estoy siendo controlado por ella. Eso es correcto.
Yo sé que Sensei al traernos aquí, fue totalmente de su propia voluntad. Pero... Basara apuntó Brinildra hacia Sakazaki y dijo. Esta es la prueba irrefutable que demuestra que tú eres el verdadero enemigo. ¿Por qué? Escucha con atención. Yo me transferí a esta escuela porque mi papá dijo que tenía un conocido aquí, y Sakazaki Sensei, quien dice ser ese conocido, es definitivamente imposible. ¿Por qué? La presión que Hasegawa Sensei había liberado era extremadamente impactante. Sin lugar a dudas, está muy por encima de Sakazaki Sensei. Y a partir de las palabras de Sakazaki Sensei, hubiera sabido de la existencia de Hasegawa por mucho tiempo. Si Sakazaki Sensei fuera realmente el conocido de mi padre, hablando normalmente, mi padre me hubiera impedido transferirme aquí, por cierto. Cuando Tachibana exclamó cuando de repente se dio cuenta de algo. ¿No te he dicho ya? La fuerza de Hasegawa es muy potente, pero no sería una gran amenaza si no se estimula. ¿Y que hayas venido a esta escuela para proteger a Naruse? ¿Que un enemigo que no pudiera ser tratado si se volviera loco no es una amenaza? Por lo general, en estas condiciones, no debería ser yo el que se transfiriera aquí, sino que en ese lugar, Mio debería haber sido transferida a la escuela donde yo estaba estudiando en un principio. Basara cortó la explicación de Sakazaki, y luego continuó. Y mi padre también ha dicho antes, que ya había hecho algunas investigaciones sobre Mio y los demás, por lo que en su investigación, que sin duda se había dado cuenta de la presencia de Hasegawa, en este momento, tanto Naanaka y Takigawa, quienes están a cargo de la vigilancia de Mio, no han puesto al descubierto la verdadera identidad de Hasegawa. Tú y quienes han dejado a los héroes durante tanto tiempo, serían aún más difíciles de descubrir, ¿no? Si ese es realmente el caso, el hecho de que no le has advertido a mi padre acerca de la presencia de Hasegawa Sensei, es aún más raro. Y un corto periodo de 5 años en blanco, básicamente, no pueden causar que los sentidos de mi padre se degraden, incluso yo, todavía puedo ver a través y estimar la fuerza de un oponente. Por lo que puedo ver, efectivamente tienes mucho fortale. Basara dijo mientras miraba directamente a Sakazaki. Pero, mis disculpas, yo no veo que estés por encima de mi padre. Dado que ya me he enterado de la verdadera fuerza de Hasegawa, mi padre no podría no haberla notado. Y mi padre sabría claramente de la fuerza que Hasegawa poseía, ni tampoco me dio ninguna advertencia en absoluto. ¿Por qué era así? Solo había una respuesta, debido a que no era necesario en absoluto. Mi padre sabía de la fuerza de Hasegawa Sensei, y sabía que nunca llegaría a ser una amenaza para nosotros. La poderosa fuerza de Hasegawa, en su lugar había revelado la verdad. Y eso es, el conocido de mi padre no eres tú en absoluto, es Hasegawa Sensei en su lugar. La ironía es que, solo después de pensar erróneamente que había sido salvado por el verdadero enemigo Sakazaki, pudo estar tan seguro. Con esto, al encerrar a Mio y Yuki en la enfermería por Hasegawa, debía tener sus razones. Debían estar bien, ahora debía derrotar a Sakazaki y las cosas iban a terminar. 30 minutos, no sabía hasta qué punto se podía confiar en las palabras del enemigo. Si esa era la verdad, si solo esperaran inocentemente, tendrían que pasar 30 minutos antes de poder encontrarse con Hasegawa. Si se reuniera con Hasegawa, probablemente sería capaz de derrotar a Sakazaki fácilmente, y Sakazaki probablemente también lo sabía. Entonces, los pensamientos de Basara se rompieron repentinamente. Vio a Sakazaki, que seguía teniendo su habitual sonrisa brillante en esta situación, mirándolo. Esta mirada era la misma mirada que había sentido después del ataque en la estación a últimas horas de la noche y que la había sentido a menudo dentro de la escuela. Vaya, parece que no hay otra manera. En el momento en que Sakazaki lo dijo con la misma sonrisa, un ataque que no pudo ser visto golpeó el abdomen de Basara, enviándolo volando hacia atrás, cayendo de vuelta por primera vez en la pared, aplanando sus pulmones. Del mismo modo que la fuerza del impacto causó que el cuerpo de Basara rebotara desde la pared. Tohoku. El grito de Tachibana se cortó repentinamente. Fue un ataque exactamente igual que el que afectó a Basara, que había golpeado directamente a Tachibana. Probablemente debido a que el ataque también se había llevado su conciencia, él se puso en el suelo y no se movió en absoluto. Esta escena causó que Basara, quien tenía dificultades para respirar debido al impacto y cuya visión todavía estaba borrosa, apenas había aterrizado con los pies en el suelo primero, lanzar la tierra dura, y al mismo tiempo, de repente moverse hacia adelante. Desde que Tachibana ahora estaba inconsciente, la opción de escapar del aura de economía familiar y conseguir ir al lado de Hasegawa tras haber destrozado la barrera de Sakazaki fue cortado.
Incluso si tuviera que llevar a Tachibana y moverse utilizando la velocidad de un luchador de tipo de velocidad, serían detenidos por las numerosas barreras que Sakazaki había establecido en su camino aquí, y Sakazaki los alcanzaría en un instante. Esas barreras no eran solo para retrasar a Hosagawa, sino que también eran probablemente para evitar que Basara y Tachibana escaparan. Ya que no podían escapar, solo podían luchar. Oh. Con el rugido alimentado por la ira empujado fuera del estómago y empujando con fuerza desde sus pulmones para reiniciarse a sí mismo, Toho Basara atacó. Mientras mantenía a Brinir delante de sus ojos apuntando a Sakazaki, Basara mantuvo su postura baja y se precipitó en medio de las mesas de cocina en fila. Esta acción era para hacer frente a los ataques que no podían ser vistos por los ojos, podía bloquear los ataques que venían desde la parte delantera, así como los lados. Lo más probable es que no hubiera ningún ataque que viniera desde la espalda, ya que había bloqueado al tener a Sakazaki frente a él, y si un ataque realmente viniera desde detrás de él solo tenía que ajustar inmediatamente su postura y seguir recto a los ataques. Sus expectativas se cumplieron rápidamente, tal como un ataque se produjo a partir delante de él, y Basara inmediatamente aumentó la velocidad. En menos de un aliento, Basara ya había cortado la distancia con Sakazaki, y balanceó a Brinir hacia abajo en Sakazaki. Era probable que no sería capaz de evitar este ataque, pero si él se las arreglara para evitarlo, Basara utilizaría a Brinir para destruir el suelo de la sala de clase de economía doméstica, abriendo un camino hasta el segundo piso. Desde Sakazaki, que quería impedirle a Basara encontrarse con Hosagawa, esta sería probablemente la situación que quería evitar al máximo. Por lo tanto, Basara pensó en varias medidas para contrarrestar las acciones que Sakazaki podría adoptar, y se preparó para reducir la fuerza a través de cualquier defensa o lucha. Eso es todo. Sakazaki mantuvo sin cambio su sonrisa, y utilizó el ataque invisible para reunirse con el ataque de Basara, pero como la hoja de Basara tenía un poder superior, el ataque de Sakazaki rebotó con un clang. Basara no se detuvo justo de eso, y siguió balanceando hacia abajo a Brinir, pero al chocar con ese ataque hace un momento, le había causado una muy pequeña demora, suficiente para que Sakazaki se retirara hacia atrás. ¿Todavía? Ni siquiera pienso en escapar. Basara le siguió inmediatamente. Incluso si Sakazaki podía enviar ataques fuera del rango de ataque de Basara, estaba el peligro de que se dañara a sí mismo cuando la distancia entre ellos era cercana a cero, y eso, naturalmente, sería el número de ataques que Sakazaki dejaría salir. No había arma en las manos de Sakazaki, por lo que podría muy probablemente por un luchador de tipo mago, una vez que la distancia entre ellos se acortara, el espadachín muy rápido de un luchador tipo velocidad como él sería capaz de suprimirlo dentro de unos pocos trazos. En otras palabras, una batalla de cerca para oscilar era la única forma de la victoria de Basara, y eso fue exactamente lo que hizo. Basara se acercó inmediatamente en el rango efectivo de Brinir, y lanzó un corte. Como cualquier error al esquivarlo causaría que Basara destruyera el suelo, Sakazaki fundió una barrera, defendiéndose contra los innumerables ataques de Basara. ¡Qué dolor de cabeza! Ella estará aquí muy pronto, así que no perderé demasiado de mi tiempo, ¿entendido? En el momento en que dijo eso, en que una sonrisa de frustración apareció, lanzó una onda de choque. Sin embargo, su objetivo no era Basara, sino Tachibana, quien se derrumbó a su lado. Fue un ataque lanzado hacia abajo, con su fuerza controlada con el fin de no destruir el suelo. Tachibana, quien poseía el poder robustez y la recuperación de un vampiro, probablemente no recibiría una lesión muy grave, pero al ver a su amigo inconsciente incapaz de defenderse y recibir el ataque, el corazón de Basara fue sacudido inconsciente y la velocidad de sus ataques disminuyeron. Sakazaki tuvo la oportunidad de dar un paso atrás y dijo con su mano derecha dirigida precisamente a Basara: «Jajaja, Toho, realmente eres una persona de buen corazón». En el momento siguiente, el ataque lanzado por Sakazaki golpeó el hombro de Basara. Sakazaki, quien había estado a la defensiva hasta ahora, atacó a Basara, quien estaba a mediados de vuelta hacia arriba como destino, y como para descargar su ira sobre el cuerpo de Basara, lanzó innumerables ataques implacables en el cuerpo de Basara, que se estrelló en la vitrina junto a la pared. A medida que los ataques le golpearon, los fragmentos de vidrio rotos tallaron innumerables cicatrices en el cuerpo de Basara. A pesar de ello, Basara aún se enfrentó con Brinir en uno de los ataques e inmediatamente salió de la pared. ¿Todavía? Cuando trató de lanzarse hacia Sakazaki, una vez más, de repente se detuvo y se quedó sin aliento. Eso no era debido a las lesiones, sino que por el lado de Sakazaki. Había una joven adolescente flotando en el aire. «Kurumi», Basara gritó de forma que reflejó su nombre, pero Kurumi no dio ninguna reacción.
Entonces, Sakazaki dijo: no te preocupes, solo está inconsciente, no importa que, después de todo es mi preciosa rehén. Pero en este momento está solo simplemente inconsciente, por lo que si no deseas verla perder su vida, Tohou Basara, lo mejor es hacerlo más sensato. ¿Bien? La sonrisa de Sakazaki se hizo aún más brillante. Mis disculpas, no me queda mucho tiempo, ¿puedes por favor deponer tu arma? A pesar de que Basara apretando los dientes se podía escuchar de forma audible, no tenía más remedio que escuchar la demanda de Sakazaki al final, ya que después de todo, la vida de Kurumi era irreemplazable. Sin embargo, él no podía abandonarlo así como nada. Aún no se ha acabado. El objetivo de Sakazaki era Basara, muy probablemente debido al Vanishing Sif, entonces, era probable que no lo iba a matar tan fácilmente, por lo que probablemente sería una oportunidad para tomar represalias. Pensando eso, cuando Basara estaba a punto de tirar Brynhildr en el aire, de repente se escuchó un sonido, Hayun. Echando un vistazo más de cerca, Sakazaki había levantado la mano derecha y señalaba con el índice y el dedo en Basara. En el momento siguiente, el cuerpo de Basara se inclinó hacia la derecha junto con un sonido metálico, clan. Basara fue sometido inmediatamente a una fuerza para enderezarse, pensando, ¿qué está pasando? Antes de verlo, Brynhildr había caído al suelo, junto con el brazo derecho blindado. En el momento en que su pensamiento se detuvo, en la parte sobrante del hombro derecho cortado, una gran cantidad de sangre fue derramada desde la región del hombro. No había ningún sentimiento de dolor, solo la visión de la sangre derramándose, y su conciencia adelgazando. Esto es, Basara se volvió significativamente ansioso. Esta obnubilación de la conciencia no era debido a la pérdida de sangre significativa, probablemente era Sakazaki tomando la oportunidad cuando Basara se había dado cuenta de que había recibido graves lesiones causando una ruptura en su conciencia para controlar su mente. No importa qué, tengo que soportar por el momento, pensó eso, mientras que todo su cuerpo perdió rápidamente la energía. Cuando se dio cuenta de eso, lo que estaba ante sus ojos era el suelo de la sala de clase de economía doméstica, y sus ojos se convirtieron en negro. Mierda, ¿cómo puedo ser derrotado aquí? Basara utilizó su brazo derecho restante para buscar a tientas a Brynhildr, pero con solo lo negro en su visión, su mano solo podía sentir el suelo. Muy rápidamente, Basara ya no pudo reunir esta cantidad de resistencia. Justo cuando estaba a punto de dejar de tratar de retener su conciencia. ¿Quién es? Tohou Basara vagamente escuchó la voz de una cierta persona, y cuando su conciencia fue tragada por la oscuridad, eso sucedió después. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.